Bueno, señores y señores, bienvenidos a Tele9 Denuncia. Algunos dicen eso, ¿eh? Algunos dicen esto. La verdad, lamentablemente, la Argentina, uno no sabe cuando tira una chispa cómo puede reaccionar, porque hay una situación económica que está acuciante. Esto veíamos que apenas se conocía la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, empezaba a haber como movilizaciones espontáneas en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, en los accesos a la ciudad de Buenos Aires también, pero también hubo algunos cortes con movilización en Rosario. Increíblemente Rosario también reaccionó ante esto que, bueno, se esperaba claramente. Ahora, quiero decir una cosa para que te vayas bien informado a la cama. Hay un tema que me pareció un tanto grave. De esto ya lo sabía la dirigencia política. El oficialismo lo hizo correr entre los periodistas oficialistas, pero me habían anunciado, nosotros estamos en investigaciones permanentes, habíamos hablado con algunos internos de Ezeiza y nos dijeron hace unos días, nos están trasladando porque están poniendo cámaras y dron en Ezeiza, pabellón 7. Les decían a las internas que era por la cuestión de Cristina. Entonces había alguien que sabía antes que este fallo podía salir o que iba a salir claramente. Pero volvemos al tema. El tema principal acá sos vos. El tema principal es qué va a pasar con nuestra Argentina, qué va a pasar con la economía y qué va a pasar con nuestra supuesta paz social. Bueno, se puede arruinar eso, puede haber movilizaciones, puede haber agresiones, puede haber muertes, puede haber violencia y la verdad que nadie lo sabe. Margarita Stolbizer dijo esto, dale. Hay una cuestión que me parece preocupante, que es lo que pasa en la calle, ¿no? Porque ella está tratando de construir atrás de su victimización un mito que nos encuentra hoy con mucha gente en la calle y la irresponsabilidad de muchos dirigentes políticos que llaman prácticamente a levantarse en contra de un fallo judicial. Bueno, evidentemente que es así, eso es verdad, pero del otro lado, mirá lo que hacen, Margarita, también. Digo, hay dos puntos de vista, digamos, que tienen que ver con la realidad. El presidente Javier Milei, en la placa 6, por favor, Fede, dice justicia, fin. La República funciona y todos los periodistas, pone con signos pesos, corruptos cómplices de políticos mentirosos han quedado expuestos en sus operetas de un supuesto pacto. Pero también apareció el tuit del PRO, por ejemplo, que me pareció también un tanto violento, sobre todo porque Macri tenía la misma situación de Cristina, pero bueno, evidentemente no ocurrió exactamente lo mismo. Apareció otro tuit de Bullrich, el número 10, Fede, que tiene que ver con eso. Bullrich dice que las hace las paga. Dame un poquito más de retorno, Dani, me estoy quedando sin voz. ¿Por qué lo digo esto? Porque supuestamente Bullrich no debería interferir en la justicia. Si el que las hace la paga lo podría decir la Corte, no la propia Bullrich. Yo no quiero creer que Bullrich también en este caso particular ordenó la detención. No debe ser así. Pero temo que hay algo que se está digitando para que la Argentina entre en un cono de violencia. No importa Cristina. Cristina va a ir a un buen departamento, va a ir a una buena casa. Olvidémonos de eso. Pensemos en nosotros. ¿Qué es lo que se está buscando en este momento histórico de nuestro país? El 10 de junio de 2025 va a quedar asentado en los libros de historia como un día histórico, evidentemente porque un expresidente de la nación fue condenado. Pero lo que no tiene que ser historia, lo que no tiene que pasar, anticipémonos a lo que siempre nos ocurrió ante semejantes hechos, es la violencia, y eso lo tenemos que evitar. ¿Qué haces, César? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿qué te pareció la resolución de la Corte? ¿Cómo lo viste? Bueno, primero, una resolución express. La Corte tiene decenas de miles de expedientes tan importantes como este que esperan hace 4 o 5 años. Yo tengo recursos presentados y que van para 3 o 4 años, sí, y no se resuelven. Y por otro lado, un fallo que me parece que tenía mucho más para profundizar y que reparó mucho en cuestiones formales. Bueno, ya vamos a volver, vamos a ir en vivo a la casa de Cristina Fernández. Sigue la militancia, hay vigilia ahí. ¿Qué haces, Adolfo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Tomás? Buenas noches. Bueno, vamos a ir entonces al móvil en vivo. Ya me explicás el fallo, ¿te parece? Vamos al móvil en vivo, ahí está Cristian. ¿Qué haces, Cristian? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Tomás, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y cada vez más gente se acerca a la casa de Cristina Kirchner. Muchos de los que estaban en la sede del PJ vinieron movilizándose hasta la zona de Constitución. Otros que salieron un poco más tarde de trabajar y se sumaron. La idea es respaldar a la expresidenta de la Nación. Aquí van a hacer una vigilia hasta el momento donde ella decida entregarse. Tiene 5 días hábiles, será en Comodoro Pi, pero todavía no hay una estrategia definida. Lo que sí está casi definido es que
el domicilio fijado será donde está viviendo hoy en día, en Constitución, donde anteriormente vivía su hija Florencia. Eso fue lo que dijo el senador Carlos Parrilli en una entrevista que hicimos más temprano. Sí, y la idea es esa, gente que cuando ha recibido el fallo se le caían las lágrimas, gente que está angustiada, con mucha bronca por el fallo, bronca contra la Corte Suprema de Justicia, que dicen que el único objetivo es proscribir a la expresidenta de la Nación porque saben que iba a ganar la elección. ¿Esa bronca se canaliza como con angustia, con llanto, o se canaliza con violencia? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? No, la gente, al menos la gente que está acá está muy tranquila, bien, Tomás. Bien. Ellos consideran que tardó en reaccionar la militancia y tardó en reaccionar el peronismo. Bien. Que lo bueno fue que ahora se unieron, que dejaron las diferencias de lado, pero que tardaron en reaccionar, que esto si no hubiera pasado. Bien, llama la atención que haya gente, llama la atención que va a haber una vigilia. ¿Esa vigilia se mantiene hasta qué hora aproximadamente, Cristian? No hay horario. La idea es que se quede siempre por lo menos una guardia mínima frente a la casa de Cristina, por las dudas de que quieran concretar la detención en su domicilio. Tenemos entendido que no va a ser así, que tendrá que presentarse ella en los próximos 5 días hábiles en los tribunales de Comodoro Pi, pero no se sabe cuándo lo va a hacer. ¿Fuerza de seguridad, policía, hay en el lugar o no? Nada de nada. No hay ningún policía, aquí no se aplica el protocolo antipiquete, acá no hay nada de policía. Tampoco lo hubo en el PJ. Y tampoco se ve ningún tipo de guardia de Cristina, algún tipo de seguridad que tenga Cristina Fernández. Digo, hace un rato se expuso cuando llegó a la casa, básicamente de nuevo a una situación muy similar a lo que había ocurrido en Recoleta, una sobreexposición, digamos. ¿Se ve seguridad? ¿Está la custodia dando vueltas o no? La custodia siempre está. Los autos se estacionan en la puerta o en la esquina, pero siempre están presentes. Desde que pasó el atentado de Recoleta, siempre está con custodia. Gracias, Cristian. Abrazo grande, viejo. Bueno, van a seguir entonces, como nos decía Cristian, va a haber una vigilia, la gente se queda ahí para que no la vayan a detener. Fíjate que lo que no quieren que suceda supuestamente en la militancia peronista es lo mismo que ocurrió con Amado Vudú. Yo una vez hablé con un exfuncionario del gobierno y él me dijo que él dormía de traje. ¿Escuchás? O sea, por temor no tenía ninguna causa. Pánico a que lo detuvieran. Claro, exactamente, por temor a que entraran a la casa y lo detuvieran. No quería la foto en pijama, básicamente. Exactamente. No quería la humillación que sufrió. Dormía de traje, no tenía causas judiciales. Eso obviamente sería horroroso sobre todo para una mujer. De última, digamos, un hombre en pijama y más o menos despeinado no es tanto el problema. Pero bueno, temen que ocurra lo mismo con Cristina Fernández. De hecho, me parece que lo de Seiza, que nosotros acabamos de informar, no lo tiene ni siquiera Cristina el dato, porque lo tenemos muy adentro. Han colocado las cámaras de seguridad, las fijas, hace 2 o 3 días y han corrido a las internas y les habían avisado que iba a ir Cristina Fernández. Si nosotros no hubiéramos enterado de eso antes de que yo hablara hace un ratito con esa gente, probablemente hubiéramos sabido que el fallo sí salía hoy. ¿Se entiende? Claro, eran señales inequívocas y además te muestran los vasos comunicantes o los vasos ordenantes entre lo que es el Poder Ejecutivo a cargo de la gestión de las cárceles y la justicia, que era la que tenía que sacar la sentencia. Habló Cristina al frente de la sede del PJ y esto decía, dale. Son 3 monigotes que responden a mandos naturales muy por arriba de ellos. Bueno, ahí también veíamos una Cristina que se arriesgaba demasiado. No sé si ustedes tenían la misma posibilidad de verla, Cristina, ahí en la sede del PJ, pero estaba como muy expuesta. Hay muchos edificios en la zona. Recordemos que Trump fue objetivo de francotiradores hace nada. Puede haberlos también acá, pero hubo como una sobreexposición de Cristina Fernández en ese lugar, que estaba con su hijo y estaba con la cuñada. Sí, da la sensación que un poco empujada por las circunstancias a tratar de zambullirse en el último cerco que le queda, que es la militancia, que es la gente. Entonces, entre quedarse guarda y exponerse, me parece que eligió el segundo camino. Sí, pero es riesgoso. Y es riesgo, claro que es riesgoso, altamente riesgoso. Sin dudas. La otra parte de Cristina, el 20, Fede, dice que la justicia mira el cronograma electoral. Dale. Un mes antes de la oficialización de las candidaturas en la provincia de Buenos Aires, sacan el fallo. Lo mismo que hicieron allá por el 19, ustedes no se acuerdan, pero un mes antes de oficializar
las candidaturas a presidente para una nueva elección presidencial, nos sentaban en el banquillo de los acusados, pero le cambiamos el escenario porque si algo debe hacer un militante y un dirigente político es ver más allá de sus narices y no privilegiar su postura personal o su lugar en una lista. Bueno, al margen de Cristina Fernández, lo que estamos viendo acá es el poder real, también hay que decirlo. Los 3 jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación son realmente los hombres que manejan el país. Esta es la verdad. Ahora, también escucho mucha dirigencia política quejarse de los jueces, ¿no? Los jueces, los fiscales. ¿Y quién carajo los pone a los jueces y a los fiscales en el lugar donde están? La dirigencia política. Si hay algo que tiene paternidad sobre estas personas y sobre todo los fiscales y jueces del país, es la propia dirigencia política. Y acá nadie se puede hacer el distraído, porque los han puesto el kirchnerismo, lo ha puesto el radicalismo, lo ha puesto el PRO, lo pone la Libertad Avanza. Cada uno de los que llega propone y pone gente en la justicia. Bueno, después terminan siendo lo que son, no importa. O capaz que los empiezan a manipular desde otro lugar. Yo tengo relación con muchos jueces federales, tengo relación con fiscales federales, he tenido reuniones privadas y la verdad es que me da miedo que esa gente sea jueces y fiscales. Sinceramente, y puedo tener hasta aprecio por la persona, pero me da miedo. Hay cosas que dan miedo. Bueno, yo no sé si estos 3 me dan miedo o no. Yo lo conocía muy bien a Maqueda, y Maqueda sí me daba miedo. Quizás se esté sorprendiendo por lo que estoy diciendo al aire, pero Maqueda era un tipo que era ministro de Educación en la provincia de Córdoba, que era una persona que no tenía mucho criterio ni mucho valor para enfrentar determinadas condiciones. Bueno, no era conocido por su valor y mucho menos por sus conocimientos, sino todo lo contrario, por lo manipulable que podía ser el señor Maqueda. Sí, sí, y también un poder político que muchas veces mantiene en los cargos a jueces que están con denuncias gravísimas y terminan siendo rehenes de esos mismos políticos que los perdonan en el Consejo de la Magistratura en vez de correrlos. Pero además no los eligen por especializados. Ninguno de estos 3 jueces y tampoco Maqueda eran antejueces. O sea, no tienen una carrera judicial. Llegan ahí no por mérito judicial, llegan por otros méritos. Está bien, pero vos entendés esto. Mirá, Cristina Fernández postuló en un momento, quiso postular a un juez, no solo cordobés, del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. Complicado. Un pedazo de garca. Terrible. Mirá, en plena dictadura militar firmó una nota en donde pedía que Estados Unidos se haga cargo de Argentina. Y ese tipo lo había propuesto Cristina Fernández para ir a la Corte. Entonces, ¿qué garantía hubiéramos tenido con ese tipo? Domingo Cecín. Exactamente. ¿Qué garantías íbamos a tener con ese tipo? Está documentado. La hermana de Cecín es quien hizo el escándalo de San Luis con Rodríguez Sá en un motel. Entonces, muchos sospechaban que esa había sido una operación. Y es la hermana de Cecín. ¿Se entiende? O sea, estos son los jueces y estos son los fiscales. Pero me parece que la política se tiene que hacer cargo de lo que pone. Después, bueno, obviamente, nosotros somos las víctimas reales. El ciudadano común es la víctima real. Porque estos tipos no solamente juzgan a Cristina Fernández, nos juzgan a nosotros constantemente. La seguimos escuchando, Cristina, dale. Esto no tiene final feliz. El poder económico lo sabe y necesita que cuando este monigote que tenemos de presidente no les sirva más. No, miren, no es culpa de él, lo votaron. Hacernos cargo de una buena vez por todas de las cosas, lo votaron, no está aire prestado. Bueno, pero también hay que hacerse cargo de Milei, ¿se entiende? Digamos, hay que tener responsabilidades en la política. ¿Quién lo financió a Milei en su momento? ¿Quién estuvo atrás de Milei en su momento? Digo, háganse cargo también. La dirigencia política en un momento va a tener que decir, che, nosotros hicimos mal las cosas y en algún momento se nos ocurrió que Milei podía ser, no sé, la piedra en el camino de algunos otros proyectos, que quizá hubiera sido peor ese proyecto. Pero hay que hacerse cargo de quién financió al señor Javier Milei para que sea presidente de la Nación. ¿Quién creía que le convenía? ¿Se entiende? Porque acá Milei no llegó como un outsider, llegó con acuerdos políticos con el peronismo, entre otros. Pero acuerdos económicos también. No te comas el verso de que el presidente de la Nación es un outsider que llegó gracias a las redes sociales y a Lilia Lemoyne. No, es una joda. Eso no es así. De hecho, la valija que iba a buscar Karina a la gente que le presentaban, algunos dirigentes del Partido Justicialista, ahora están así porque creen que lo grabaron, ¿se entiende? Entonces, digo, las cosas son dentro del sistema político bastante oscuras. Y después pasan estas cosas.
Y estas cosas le tocan al ciudadano. Yo temo por esto, César, porque todas las movilizaciones que hemos visto hoy en Rosario, en la provincia de Buenos Aires, y van a empezar a ocurrir movilizaciones también de militantes, de laburantes, que tienen un espíritu genial, que yo admiro, que me encanta la militancia. Me siento mucho más cerca del sector popular porque amo que a los pobres le vaya bien, porque me encantaría que a todo el país nos vaya mucho mejor a todos, que los laburantes estén mucho mejor. Que no se vendan tantas Ferraris y se vendan más, no sé, Fiat Cronos. ¿Qué es eso? Es esto. Es esto porque le damos laburo a los cordobeses que hacen el Fiat Cronos, porque además es de la clase media, porque estamos todos integrados, porque te vas a comer una pizza el fin de semana. Pero hay gente que siente hasta rencor por eso, porque el otro no puede comer una pizza con su familia un sábado a la noche en un bar. Dice, no, eso es un lujo, eso es parte del lujo. No, no podés tener un celular, no podés tener mi mismo celular. Vos sos pobre, vos tenés que tener otro tipo de cosas. Y en eso estamos en la Argentina, en eso estamos como ideología. Vamos a seguir escuchando a Cristina Fernández después de que se dio a conocer que la Corte determinaba finalmente que iba a ir presa. Fíjense si no es paradójico que ellos gocen de libertad absoluta para seguir haciendo las mismas cosas, provocando los mismos dolores, y la que suscribe de lo que culminó un proceso político, elegida 2 veces como presidenta de la República, que fue despedida por una multitud desbordante en la Plaza de Mayo cuando terminó sus 2 mandatos. Bueno, es un buen momento para que reflexionemos sobre el Poder Judicial. Sería interesante que nos pueda tocar a todos hablar del Poder Judicial. Mira, Cristina Fernández ha sido, en este caso particular, condenada en una causa que yo la leí particularmente y no debería meterme en esto. ¿Sabes por qué? Porque hoy Cristina Fernández es una presa y para la mayoría de los argentinos es una delincuente. Yo leí la causa y la verdad que en cuestiones objetivas no aparecía el delito. ¿Se entiende? En cuestiones objetivas no aparecía el delito. Por ejemplo, se determinaba que, supuestamente la denuncia era que las rutas o la obra de infraestructura que había hecho la empresa Austral Construcciones de Lázaro Báez no había sido terminada. Y eso era una mentira porque los peritos de la Corte determinaron que el 99,1% de las obras fueron terminadas y no se pudo terminar el resto porque fue intervenida la empresa. Ahora, al final de todo esto, cuando no empiezan a aparecer pruebas, la Corte que dice, esto es como una película, y en la película aparece Lázaro Báez. Es cierto, Lázaro Báez está íntimamente relacionado al kirchnerismo, eso está claro. Ahora, si eso es delito, entonces Calcaterra lo es de Macri, ¿se entiende? Y puedo nombrar a los 24 gobernadores que tienen cada uno su empresa constructora, entre comillas, ¿se entiende? Por eso a mí me parece injusto cuando la justicia separa a uno de otros o no mete en la misma balanza a uno y a otro. Porque si Macri estuviera preso, o Milei ahora con el caso Libra, que lo sabemos todos perfectamente, lamentablemente quedaron los dedos puestos del propio presidente de la Nación, o los gobernadores que nosotros pasamos acá constantemente en nuestro programa estuvieran presos, bueno, ahí uno dice, che, está bien. Claro, se acabó la corrupción en Argentina. No te da ninguna expectativa de ecuanimidad hacia adelante. Se sabe que esto es simplemente con ese objetivo, errado o acertado, pero no te da una expectativa de que se vaya a seguir por donde vos estás diciendo. No, lamentablemente no. De hecho, el juez Ramos Padilla decía justamente esto, tenía esta apreciación sobre la Corte. Es un tipo que se juega mucho, Ramos Padilla, y decía esto, dale. Tenemos una Corte corrupta, tenemos un sector en el Congreso con gran corrupción, que cambian un voto por una embajada, un voto por dinero. Bueno, volvemos al tema de la calle. Tenemos una corte corrupta como tenemos periodistas corruptos, como tenemos políticos corruptos, tenemos empresarios corruptos, y mi temor es que nosotros los periodistas nunca vamos a estar ahí. Ahí tampoco van a estar los políticos. Ahí tampoco van a estar los jueces. Ahí tampoco van a estar los empresarios. Y mi miedo es que todos los actores de esta sociedad que manejan los hilos de esta sociedad no se van a exponer. ¿Entendés? Temo que va a volver a ser siempre y repetitivo el esquema donde los laburantes o los de abajo salen a la calle para pedir por, qué sé yo, que haya una justicia un poco menos corrupta, para que haya alimentos para todos, para que los jubilados no se caigan de hambre. Mañana es el super miércoles.
¿Cómo querés que va a hacer esto? ¿Alguien está analizando lo que va a ocurrir mañana? Mira, hace un rato un amigo mío, un compañero periodista de policiales, lo dijo al aire, se comunicó con un policía y el policía le dijo, che, nos estamos preparando para mañana con todo en Plaza de Mayo. Escuchá, tengo miedo, le dijo. El policía le dijo al periodista, tengo miedo de lo que ocurra mañana. Hoy, antes de que se conociera el fallo de la Corte, había 400 policías de la Federal. Antes de que se conozca, piden 400 más, ¿se entiende? Y después piden vallas. Y después los jueces de la Corte salen por la puerta de atrás, ¿se entiende? Por eso digo, o sea, el poder real nunca va a tener el problema de convivir con la muerte. Tengo miedo que mañana en este super miércoles, donde van los jubilados, donde supuestamente empiezan a ir las hinchadas, donde empiezan a ir los de Garraham, también se sumen aquellas personas desesperanzadas con la justicia o que vayan a manifestarse por estas cuestiones de Cristina. Y esto lo tenemos que analizar. Yo no sé si estamos en condiciones de afrontar el quilombo en el que estamos, porque no la veo a Patricia Bullrich centrada. Pareciera ser que nada les alcanza. El gobierno no debe tuitear después de que ocurre esto, porque seguir profundizando la grieta. Ahora estamos en un año electoral y les sirve, porque además la economía cruje, y esto es verdad. Ahora, ¿cruje por Milei? No, cruje porque hay gestiones anteriores que fueron pésimas, dentro de las cuales está Cristina como vicepresidenta de la Nación. Con lo cual acá no estoy determinando responsabilidades. Estoy tratando de que nosotros no seamos los patos de la boda, nada más. No, totalmente. La realidad es que el fallo produce consecuencias que potencian la grieta claramente y además se ve el descrédito que tiene la justicia, ¿no? Porque quienes apoyan a Cristina la siguen apoyando pese al fallo y quienes consideraban que era chorra antes del fallo, con lo cual el fallo no dice nada. No cambia nada. Ni para un lado ni para el otro. Cambia, sí potencia cierto. este escenario. Es cierto, no cambia la visión, es cierto eso. Es cierto, lo electoral, está bien lo que está diciendo, no lo desbalancea. Quienes creían que Cristina no era chorra, siguen manteniendo eso, es más, se fija más la posición. Y quienes lo creían, se fija más la posición. Pero no es que ahora la gente que creía que Cristina no era chorra, va a querer que Cristina es chorra, ¿se entiende? Que eso es lo grave, porque se empieza como de alguna manera a usar y a tirarle combustible a una situación que, bueno, está jodida, lo sabemos todos, ¿no? Sí, sin duda. Hemos hablado semanas atrás del tema anomia, cuando las leyes, cuando las instituciones están tan desacreditadas que lo que debería ser la última voz no sirve para nada. Bueno, Pablo Moyano habló, y habló justamente de salir a la calle, y habló de agruparse, mirá. Lamentablemente, a través de este fallo, bueno, el peronismo se vuelve nuevamente a juntarse a través de la figura de Cristina. Bueno, y esto también están diciendo aquellos disidentes peronistas. Me llamó mucho la atención escucharlo a Guillermo Moreno hablar respecto a qué va a hacer el peronismo. Me llamó mucho la atención, en serio. Guillermo Moreno dijo lo siguiente: ahora nadie se baja del barco y todos les hacemos caso a Cristina. Bajo un criterio bíblico. Bajo un criterio bíblico, en serio. Lo dijo bajo un criterio bíblico. Él dijo, es viuda y es presa. La Biblia dice que no se puede negar la palabra de esta persona. Ahora todo el peronismo va encolumnado, que es lo que acabamos de escuchar. Hay una campaña electoral y gracias a Dios que la hay. O sea, hay una salida y hay que esperar que esa salida sea eso. Mañana veremos qué pasa. Nos vamos a la tanda. Bueno, señores, hemos llegado al final de Tele9 Denuncia. Hoy nos apartamos de la información de investigación y te contamos un poco lo que está pasando en la realidad. Veremos qué pasa mañana. Acordate, Cristina ya ha sido determinada, va a ser presa. Tiene 5 días hábiles para notificarse, ¿no? Tiene 5 días hábiles para presentarse a cumplir la condena. Empieza a cumplirse la condena en forma irreversible. La única discusión que queda es si va a prisión o en modalidad domiciliaria porque tiene más. Eso el juez determina el juez de eso. ejecución va a determinar. ¿Y qué crees que va a pasar? Yo creo que me parece que va a ir a prisión, por lo menos los primeros días. ¿En serio? Por lo menos los primeros días decís que va a ir a prisión. Porque siempre se puede justificar una decisión como la domiciliaria con informes previos y demás. Quizás se hagan esos informes y luego se avance con eso. Bueno, Adolfo, nos vemos mañana, ¿te parece? Mañana. Hasta mañana, gracias a todos.